la división del Mar Rojo. ¿Quién no ha visto esa escena, esa famosa escena en la que Charlton Heston, encarnando el papel de Moisés, al alzar sus brazos, parte el Mar Rojo en dos? Y entonces todo el pueblo de Israel avanza en tierra seca escapando de los egipcios. Si sois un poco más jóvenes y os ha tocado ser de mi generación y sois millennials, probablemente hayáis visto esta otra versión. Moisés avanza hacia la orilla del mar, golpea el mar con su vara y, oh milagro, este se parte en dos y el pueblo de esclavos huye de forma segura del ejército egipcio que los persigue. Pues bien, ¿qué me diríais si os dijera que ambas escenas que acabamos de ver, ambas tienen un grave error? Y es que las dos escenas ocultan un detalle que al analizarlo cambiará la historia que nos narra el texto por completo. Por eso hoy quiero compartir con vosotros la verdadera versión de lo que ocurrió en el Mar Rojo, en el Éxodo. Una versión con un mensaje tan poderoso, tan potente, que realmente tiene el potencial para cambiar la vida de muchos. Eso es lo que vamos a ver hoy en Soda Torah. Bienvenidos. Y antes que eso, considerad suscribiros al canal, de esta manera me ayudáis a difundir este tipo de contenido en las redes y, muy importante, al final del vídeo, dejad un comentario y hacedme saber qué es lo que opináis. Ahora sí, empecemos. Y es así como llegamos al punto álgido del Éxodo, de la salida de Egipto. El pueblo de Israel por fin es liberado después de las 10 plagas milagrosas que ocurren en Egipto. El faraón decide liberar al pueblo y este escapa. Pasados 3 días llegan a las orillas del Mar Rojo y entonces el faraón se arrepiente de la decisión que tomó y agarra todo su ejército y, montados en carrozas, persiguen al pueblo de esclavos. Por lo que eventualmente el pueblo de Israel se ve completamente atrapado. Por la retaguardia tienen al ejército de la potencia del mundo más poderosa y delante de ellos tienen el mar, no tienen a dónde escapar. Y ante esta situación de incertidumbre, parte del pueblo empieza a quejarse contra su líder Moisés y algunos hasta proclaman volver a Egipto, a someterse al faraón y volver a ser esclavos. Y es precisamente entonces cuando tiene, en mi opinión, uno de los diálogos entre Dios y los seres humanos más importantes y más interesantes de toda la Torá y de toda la Biblia, según mi opinión. Atentos. Moisés, por un lado, responde a las quejas del pueblo diciéndoles: no temáis, permaneced quietos y observad la salvación del Eterno. El Eterno peleará y vosotros permaneceréis en silencio. O sea, quedaos quietos, pasivamente esperad que venga Dios y os salve mediante un milagro. A lo que, y atención, Dios responde: ¿por qué clamas a mí? Habla al pueblo de Israel y que avancen. Y la verdad es que no se entiende nada. ¿Qué le está diciendo Dios a Moisés? ¿Por qué clamas a mí? Dile al pueblo de Israel que avancen. Pero, ¿cómo que por qué clamas? El pueblo de Israel, tu pueblo, está en una situación de máximo riesgo, de peligro. Están atrapados, no tienen a dónde ir. La retaguardia tienen al ejército egipcio, delante tienen el mar. No tienen a dónde escapar. Entonces, ¿a quién quieres que clamen si no es a ti? Y otra pregunta es: ¿por qué Dios le dice al pueblo de Israel que avance? ¿Que avance a dónde? Todavía no has partido el mar, no has obrado ningún milagro. Hay agua. ¿Van a meterse en el agua todos? Entonces, ¿qué aprendemos de aquí? Lo primero, la primera enseñanza que podemos sacar, extraer del texto, es que esta escena nos está transmitiendo que antes del momento, antes del instante de la redención, de la salvación, este viene precedido siempre por un momento de oscuridad, de una dificultad aparentemente insalvable que no se puede afrontar. Antes de que el mar se parta milagrosamente, todo parece absolutamente perdido. Y lo que aprendemos de aquí es que la redención, ya sea personal nuestra o de toda la humanidad, es un proceso gradual caracterizado por subidas y bajadas. La redención no es un proceso simple, pero a la vez tenemos las profecías, tenemos la promesa divina de que toda la humanidad, toda la historia llegará a un punto de rectificación. Y es que precisamente antes de que despunte el alba es que la noche es más oscura. Y no solo eso, sino que podemos ascender
únicamente mediante el descenso previo. Es de esta forma como los sabios del pueblo de Israel caracterizan el proceso de la rectificación de la humanidad, del mundo, como mediante el parto de una mujer, mediante el nacimiento de un bebé, el cual viene precedido por los dolores del parto. De esta forma, podemos decir que los acontecimientos de mal y de sufrimiento que hay en el mundo, que los hay, se pueden caracterizar como las contracciones que preceden a la llegada del Mashiach, del Mesías. Segundo mensaje que aprendemos de esta escena, tremendamente importante, atención. Al tratar de salir de una situación de peligro, una situación de sufrimiento, ciertamente rezar es importante y es el primer paso, pero en ese proceso de redención, la emuná, la verdadera fe, se demuestra en los actos y precisamente en actos de entrega y de entrega absoluta, lo que en hebreo se denomina Mesirut Hanefesh, entrega del alma. Y quiero ser muy claro en este punto, quiero enfatizar esta idea. No estoy diciendo, no estoy afirmando que para tener fe y para poder salvarnos de todo tipo de problemas personales, uno tenga que abandonar su intelecto, su forma de ser y sus emociones a ideas extremistas religiosas. No, eso no es fe. Lo que estoy diciendo es que en cada proceso de redención, ya sea personal, ya sea cualquier tipo de problema, tenemos que entregarnos a aquellos procesos espirituales y de conciencia que nos van a llevar a ser la mejor versión de nosotros mismos, que nos van a llevar a ser nosotros en nuestra máxima expresión. Siendo esclavos en Egipto, los hebreos, el pueblo de Israel, ¿qué hicieron? Rezaron, clamaron a Dios para que los salvara. Y efectivamente los salvó, ¿cómo? Mediante las 10 plagas. Pero eventualmente, como vemos aquí en esta escena, la partición del Mar Rojo, que Dios les dice, no recéis, sino avanzad, Dios está exigiendo al pueblo hebreo, al pueblo de Israel, que se haga responsable de su propia redención. Porque lo que Dios realmente espera de todos nosotros es nuestro desarrollo, nuestro despertar de conciencia. Y eso no se consigue desde afuera, sino desde adentro de cada uno y uno de nosotros. Por lo tanto, Dios ahora exige al pueblo hebreo que mediante sus propios actos demuestren y reflejen que realmente están dispuestos a ser redimidos con todo lo que ello implica y abandonar Egipto de una vez por todas. Ya no es suficiente esperar pasivamente la salvación, ahora tenéis que tomar parte activa en vuestro proceso de redención. Y ese es el significado de los versículos que hemos visto. El pueblo de Israel tiene miedo, están atrapados. Ven al ejército egipcio por retaguardia, delante tienen el mar. ¿Qué quieren hacer? Se quejan a Moisés y quieren volver a ser esclavos del faraón. Moisés dice, no, esperad, tranquilos, vamos a esperar pasivamente cómo Dios nos va a salvar milagrosamente. A lo que Dios responde, no, ahora no es momento de rezar, no es momento de esperar pasivamente que os salve mediante milagros. Eso ya lo hice en Egipto cuando saqué con las 10 plagas. Ahora os toca a vosotros demostrar mediante un acto de entrega absoluta que estáis dispuestos a ser redimidos y tenéis que avanzar. Pero, ¿avanzar hacia dónde? Avanzar hacia el mar. Y así es como demostramos aquí el error de las dos escenas que os mostré antes, cómo describen la partición del mar. Dios no está diciendo al pueblo de Israel que se adentra en tierra seca después que el mar se divide y se parte en dos. No. Primero les dice que avancen y que se adentren dentro de las aguas, dentro del mar. Y solo después es que este se va a partir y se va a dividir en dos. Les pidió un acto de entrega total, se podría decir incluso un acto suicida. Y eso se puede ver en los versículos. Primero tenemos la orden de Dios hacia el pueblo de Israel de avanzar. Y solo después es que está escrito que el mar se partirá en dos. Y en ese escenario el Midrash describe cómo cada uno de los líderes de las tribus de Israel se decía a sí mismo, yo no voy a ser el primero que se adentre en el mar, pues porque obviamente me voy a ahogar y no tengo ganas de morir. Y en ese momento, Nachshon ben Aminadab, líder de la tribu de Judá, viendo la incertidumbre de sus hermanos,
pero a la vez observando cómo Dios les acaba de ordenar que tienen que avanzar, él, ¿qué es lo que hace? Literalmente se adentra en las aguas del mar. Sigue avanzando, sigue caminando y estas no se parten, estas no se dividen, no hay ningún milagro. Él se sigue adentrando hasta que las aguas le llegan a la altura de la nariz y no puede respirar. Y en ese momento las aguas se dividen, se parten en dos, tal y como narra el Midrash y tal y como es traído en el Talmud. Y si nos detenemos por un instante a ver lo que acabamos de decir, esta es una imagen con una carga simbólica y psicológica muy, muy profunda. Y a eso quería llegar ahora. Estamos leyendo, estamos analizando el libro de Éxodo, en hebreo libro de Shemot. ¿Qué es Éxodo? ¿Qué es Shemot? Es uno de los 5 libros que conforman la Torá. Pero, ¿qué es Torá? Entonces, Torá proviene del término orahá, que quiere decir instrucción. Aprendemos de aquí que la Torá es un libro de origen divino que viene a transmitirnos una instrucción, un mensaje para transformar nuestras vidas, que viene a darnos luz para que podamos ser nosotros en nuestra máxima expresión y desarrollar todo nuestro potencial espiritual. Es decir, no es un libro de historia y no es un simple libro de religión. No, es un libro con mensajes que tienen la función de transformar tu vida por completo. Y de esta forma, las historias, los cuentos que nos narra el texto, no solamente narra cosas que ocurrieron, sino cosas que ocurren también, procesos internos que se relacionan con nosotros actualmente hoy. Y de esta forma, la narración de la división del Mar Rojo no es solamente una narración de algo que ocurrió hace 3000 años, sino también una narración de algo que ocurre con nosotros, con cada uno y uno de nosotros hoy en día. ¿Pero cómo? Esos conceptos, Faraón, Egipto, Moisés, el pueblo de Israel, el mar, ¿cómo se refleja todo esto arquetípicamente en nuestra psique, en nosotros? Pues como dijimos, esos conceptos no solamente narran cosas que ocurrieron, sino también cosas que tienen lugar dentro de nosotros, dentro de nuestra psicología, de nuestra psique, nuestra mente y nuestra alma. Es así como cada uno y uno de nosotros tenemos nuestro Egipto interior, nuestro Faraón interior, nuestro Moisés interior y nuestro mar interior, el cual tenemos que afrontar para poder dividirlo eventualmente y así poder atravesar procesos psicológicos y espirituales para que podamos convertirnos en seres completamente funcionales. Así que todos estos conceptos vienen a enseñarnos, a transmitirnos un mensaje de cómo podemos nosotros mismos realizar nuestro propio éxodo, nuestra propia redención interior. ¿Y cómo se hace todo esto? ¿Cómo lo aprendemos de estas ideas? Como explicamos en el vídeo anterior, Mitzrayim, el término hebreo que usamos para caracterizar, para denominar Egipto, proviene del término Meitzar, que en hebreo quiere decir límites. Es decir, que Egipto representan los límites. En este caso, los límites interiores que nos esclavizan, que nos aprisionan a cada uno y uno de nosotros. Y es que cada uno de nosotros tenemos nuestros propios límites interiores, límites psicológicos, de conciencia, límites de forma de pensar, cognitivos. Todos ellos no nos dejan ser nosotros mismos en nuestra máxima expresión. Nos tienen esclavizados y limitados. Entonces, cuando nuestra conciencia está aprisionada en Egipto, en los límites, salir de ahí no es fácil. No es una tarea simple liberarse, pero también hay una parte de nosotros que no quiere, no desea liberarse, porque esos límites que nos mantienen aprisionados, de alguna forma se convierte en nuestra zona de confort, y abandonar la zona de confort no siempre es algo redundantemente confortable y algo que deseamos. En cierto aspecto queremos permanecer ahí, y por eso es que en el texto vemos como una proclama, una queja del pueblo ante Moisés es siempre volver a Egipto, volver a someternos a aquellos límites, sí, que nos limitan, pero donde no tengo que luchar constantemente para desarrollarme
a mí mismo. Sin embargo, en ocasiones la vida nos presenta un cierto tipo de despertar espiritual que milagrosamente ese despertar nos provoca salir de nuestras limitaciones, así como el pueblo de Israel fue salvado milagrosamente por las 10 plagas y fue extraído de Egipto. Entonces uno puede tener un despertar espiritual, esa motivación de salir de la zona de confort, de salir hacia adelante, de superar mis limitaciones. Salimos de Mitzrayim, ¿sí? Pero entonces, ¿qué ocurre en ese proceso de redención, de salida, de avanzar? Nos detenemos, nos petrificamos porque vemos lo imposible ante nosotros. En la retaguardia tenemos los límites que nos vienen a perseguir de nuevo. Como en el texto, el ejército egipcio persigue al pueblo de esclavos que se escapa, pero delante nuestro tenemos el mar que se halla ante nosotros y no podemos atravesarlo, no podemos ir a la otra orilla, a nuestra redención personal donde queremos llegar. Queríamos escapar de limitaciones y aparentemente parece que ahora estamos más limitados que nunca. Es así como la esperanza de la redención de la Geulá parece totalmente perdida. Queríamos salir, queríamos ser libres, liberarnos de las limitaciones, pero paradójicamente, precisamente ahora parece que estamos más limitados que nunca. Y es en este momento preciso que el pueblo de Israel, que nosotros exigimos ante nuestra conciencia volver. Vamos a ir hacia atrás, vamos a retroceder a Mitzrayim porque avanzar es imposible. Vamos a tirar la toalla. Y es en este preciso instante, extinguida ya toda motivación inicial e incluso toda esperanza, que me planteo ante mí mismo: ¿soy capaz de dar mi máximo, de avanzar a pesar de esta dificultad aparentemente imposible? En toda redención, Geulá, interior, siempre se nos presenta un momento de prueba, momento de duda, en el cual no estamos seguros si podremos atravesar este mar interior. Y en este momento tenemos que plantearnos que no salimos en vano de Egipto, de nuestras limitaciones, para tenernos aquí, sino que deseamos realmente, esa es nuestra voluntad esencial, siempre avanzar, siempre desarrollarnos, y este mar no nos va a detener. Hay momentos en los que permanecer quietos no es una opción, momentos en los que se nos demanda avanzar, simplemente actuar y no detenernos. Por eso Dios le dice a Moisés que le diga al pueblo: ahora no es momento de rezar, no es momento de esperar milagros de forma pasiva y que os salven sin hacer nada. Ahora es momento de actuar, de tomar parte activa en vuestro proceso de redención y de vosotros precisamente iniciar el milagro vosotros mismos. Y todo esto, ¿cómo? Mediante un acto de entrega total. Avanzad sin temor y enfrentaos a lo imposible, entregaos al imposible, y solo entonces es que el mar se abrirá ante vosotros y seréis verdaderamente libres. Este es un momento de prueba absoluta. Tenemos que tener claro y recordar que está escrito que Dios no prueba a nadie en una prueba que Él no pueda superar. Y recordemos que el término que usamos para denominar la palabra prueba en hebreo es nisayón. Las letras que conforman este término nisayón también conforman la palabra nes, que quiere decir milagro. Porque es solo cuando nos entregamos, damos todo nuestro máximo para superar la prueba, para desarrollarnos, entonces recibimos la ayuda espiritual para obrar el milagro que nos ayudará a llegar a nuestra redención personal. La prueba lleva dentro de sí el potencial del milagro. Solo se necesitan nuestra entrega absoluta y total para poder concretizar ese milagro y seguir avanzando hacia el proceso de nuestra redención. Y de nuevo, dejadme enfatizar y dejadme aclarar este punto. No estoy diciendo que si actuamos con esta dinámica de que tenemos una limitación, ¿sí? Mitzrayim, un límite, un problema que puede ser, cada uno puede traducir, cada uno que vea este vídeo en su situación personal, ya sea, Haz Shalom, Dios no lo quiera, una enfermedad terminal, un problema económico, un problema laboral, que si uno quiere salir de ahí, uno tiene que hacer un acto de entrega absoluta, total, entonces el
problema desaparecerá. Tal vez sí, tal vez no. Lo que estoy tratando de explicar, de transmitir, es que si queremos superar problemas y limitaciones en nuestra vida, en nuestra conciencia, en nuestro ser, tenemos que seguir avanzando y no detenernos, no tirar la toalla y abandonarnos a la desesperación y mantenernos siempre en esa limitación de la cual realmente queremos salir. Si obramos de esa manera, tal vez el problema desaparezca físicamente, externamente, tal vez no, pero internamente habrá desaparecido seguro. Y la fuerza que habremos cultivado nos va a convertir en una persona completamente diferente, una nueva persona renovada, para poder afrontar cualquier problema, porque habremos despertado nuestra conciencia. Entonces, a modo de conclusión, todos tenemos nuestro Egipto interior, nuestras limitaciones, de las cuales queremos salir. Y asimismo, todos tenemos la fuerza interna necesaria para realizar ese éxodo. Pero tenemos que saber que precisamente porque iniciamos ese proceso de éxodo, antes de que las cosas se pongan bien, primero las cosas se pondrán muy feas. Se nos pondrá a prueba. Llámale Dios, llámale el universo, llámale la vida, pero llegará un momento, cuando tú quieras salir de eso de que te obstruye, que te limita, cuando quieras desarrollarte, llegará un momento de prueba absoluta, de duda absoluta, en el cual pensarás, de esta no salgo y no tengo lo que hacer, estoy atrapado. Porque tendrás a tus limitaciones que vendrán persiguiéndote por la retaguardia, ese Egipto que persigue al pueblo de Israel por la retaguardia, y delante tuyo verás un mar intransitable, el cual no se puede atravesar de ninguna de las maneras, y dirás, de esta no salgo. Y entonces podremos recordar esa imagen tan poderosa, con esa carga simbólica y psicológica tan potente que nos narra el Talmud y el Midrash, de Nachshon ben Aminadav, escuchando el llamado divino, adentrarse en el mar, adentrarse a lo imposible a pesar de la aparente dificultad, cómo sigue avanzando y adentrándose en las aguas hasta que le llegan a la nariz y no puede respirar. Y entonces, en ese momento, y a raíz de ese acto de entrega absoluta, de seguir avanzando hasta el final hacia un proceso de desarrollo, sin intención ninguna de volver atrás, entonces el mar se parte en dos, se divide y la salvación se puede alcanzar. Bezrat Hashem, quiera Dios que podamos internalizar este mensaje que para mí, yo cuando me di cuenta de lo que ocultaba la porción semanal esta semana, dije esto es un mensaje muy profundo, muy potente, que tiene realmente la capacidad de cambiar la vida de muchos. Entonces, Bezrat Hashem, que haya conseguido transmitir algo de esta idea, que podamos realmente internalizar y ser conscientes, uno, de que todos nosotros tenemos limitaciones, tenemos meitzarim, límites que nos obstruyen a nivel espiritual, personal, de conciencia, que la vida es un proceso, es un llamado a la redención. ¿Qué quiere decir? Al desarrollo constante de nuestra persona, a ser mejores, a ser nosotros mismos en nuestra máxima expresión. Y que iniciemos ese proceso, ese éxodo. Y también, asimismo, que cuando llegue el momento, que llegará, de máxima dificultad, de máxima duda, que parece ser que cuando queremos avanzar realmente lleguen todas las limitaciones y no nos dejan, que entonces tengamos claro que ese es el momento de prueba que se nos está sometiendo, que se va a resolver si somos absolutamente determinados en nuestra decisión de seguir avanzando, no importa la dificultad. Y entonces el mar se dividirá en dos, la dificultad desaparecerá y podremos alcanzar nuestra salvación, nuestro desarrollo que tanto ansiamos. Shabbat Shalom. Bueno, eso es todo. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Si es así, darle un like, suscribiros al canal y compartir el vídeo con quien creáis que sea relevante. Y hacedme saber qué es lo que opináis mediante un comentario. Nos vemos la semana que viene. Shabbat Shalom. ¿Quién no ha visto la famosa escena en la que Charlton Heston, y con una carga simbólica muy, muy potente? Y a eso... Okay. Y si nos detenemos a ver esto por un momento, a tomar... Y es en este preciso instante, extendida toda esperanza,
que me planteo a mí mismo. Soy capaz de dar todo mi máximo, mi yo entero. No tengo sentido, no tiene nada. A dar mi máximo.